¿Sabías que una de las guerras más decisivas del siglo XX, un conflicto que redibujó el mapa de Oriente Medio y cuyas ondas de choque todavía definen la geopolítica mundial, duró menos tiempo que una semana laboral? En solo 132 horas, una pequeña nación, rodeada por ejércitos hostiles que sumaban más del doble de sus tropas y 3 veces su armamento, logró una de las victorias militares más aplastantes y estudiadas de la historia. Cuadruplicó su territorio en una campaña relámpago que dejó al mundo, y especialmente a sus enemigos, en un estado de shock absoluto. Pero antes de que nos sumerjamos en la increíble y vertiginosa historia de la Guerra de los 6 días, si te fascinan las operaciones militares audaces, la estrategia brillante llevada al límite y los momentos que cambian la historia para siempre, suscríbete al canal ahora mismo, porque esta historia es absolutamente legendaria. Oriente Medio, primavera de 1967. La atmósfera está cargada de una electricidad casi palpable. No es solo la tensión habitual de una región acostumbrada al conflicto, es algo más. Es el olor a pólvora inminente, a promesas de aniquilación transmitidas por todas las radios. Casi 20 años después de la dolorosa y controvertida creación del Estado de Israel, el frágil armisticio que puso fin a la guerra de 1948 está a punto de hacerse añicos. Desde El Cairo, el epicentro del mundo árabe, la voz del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, el carismático y potente líder del panarabismo, resuena a través de la radio Voz de los Árabes, prometiendo la solución final para el problema de Israel y jurando arrojar a los judíos al mar. No es solo retórica. Cientos de miles de soldados egipcios, sirios y jordanos, equipados con un arsenal masivo de tanques T-55, artillería pesada y cazas MiG-21 de fabricación soviética, se movilizan hacia las frágiles fronteras de Israel, fronteras que no tienen profundidad estratégica. En un movimiento audaz y desafiante, Nasser exige y obtiene la retirada de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas de la península del Sinaí, la zona de amortiguación que había mantenido la paz durante una década, y entonces da el paso fatal. El 22 de mayo, anuncia al mundo el bloqueo del Estrecho de Tirán, la única salida de Israel al Mar Rojo y su arteria vital para el comercio con Asia y África. Para Israel, y según el derecho internacional, es un acto de guerra. Un casus belli en toda regla. En las calles de Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, el pánico es real y existencial. Se cavan trincheras en los parques públicos. Se preparan 10.000 tumbas en los cementerios en previsión de bajas masivas. Hay una sensación generalizada de que el pequeño estado judío, con menos de 3 millones de habitantes, se enfrenta a una amenaza de aniquilación, a un segundo holocausto en el lapso de una sola generación, superado en una proporción de más de 2-1 en tropas, 3-1 en tanques y casi 4-1 en aviones. Israel está solo, aislado y rodeado, pero en secreto, en las salas de planificación subterráneas del Pozo, el cuartel general del ejército en Tel Aviv. Sus líderes militares, muchos de ellos veteranos de la Guerra de Independencia, preparan una de las operaciones preventivas más audaces, arriesgadas y meticulosamente planificadas de la historia militar moderna. El lunes 5 de junio, a las 7:45 de la mañana, casi la totalidad de la Fuerza Aérea israelí, unos 200 aviones, despega en un silencio de radio total, volando a ras de las dunas del desierto
para evadir la pantalla de radar egipcia. Su objetivo: no un objetivo, sino 19. 19 bases aéreas egipcias que serían borradas del mapa en cuestión de minutos. Comienza la Guerra de los 6 días. Esta es la historia completa y detallada de cómo Israel, contra todo pronóstico, logró una victoria total en 3 frentes simultáneos. ¿Qué fue la genial y devastadora Operación Foco? ¿Cómo se desarrollaron las masivas batallas de tanques en el Sinaí, la lucha desesperada y simbólica por Jerusalén y el asalto casi imposible a las fortalezas de los altos del Golán? ¿Y cómo las consecuencias de esos 6 días de junio de 1967 continúan dando forma, de manera sangrienta y compleja, a nuestro mundo hoy? Porque esta no fue solo una guerra, fue un terremoto geopolítico que creó un nuevo y mucho más volátil Oriente Medio. Para entender la explosión de 1967, es imprescindible retroceder casi 2 décadas al trauma fundacional de 1948. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, que recomendaba la partición del mandato británico de Palestina en 2 estados, uno árabe y uno judío, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. La Agencia Judía, el gobierno de facto de la comunidad judía en Palestina, aceptó el plan a regañadientes, viéndolo como un compromiso doloroso pero necesario. El mundo árabe, sin embargo, lo rechazó de plano. La Liga Árabe declaró que lucharía para impedir su implementación. El 14 de mayo de 1948, un día antes de la expiración del mandato británico, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, los ejércitos de 5 naciones árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invadieron el naciente estado con el objetivo declarado de destruirlo. La Guerra de 1948, que los israelíes llaman la Guerra de la Independencia y los palestinos la Nakba o catástrofe, fue un conflicto caótico y brutal. Contra todo pronóstico, el mal equipado y desesperado ejército israelí, la Haganá, no solo sobrevivió, sino que pasó a la ofensiva. Cuando la guerra terminó en 1949, no con tratados de paz, sino con una serie de armisticios, Israel controlaba un 78% del territorio del antiguo mandato, significativamente más de lo que le había asignado el plan de partición. El resultado fue una región atrapada en un estado de hostilidad latente. Para el mundo árabe, la derrota fue una humillación profunda y traumática, que alimentó un deseo de revancha y un rechazo a reconocer la legitimidad de Israel. Y para los palestinos, significó el éxodo de unos 700.000 refugiados, creando un problema humanitario y político que se convirtió en una herida abierta y purulenta en el corazón de la región. Una herida que sigue sangrando hasta hoy. La siguiente gran conflagración fue la crisis de Suez de 1956. En julio de ese año, Gamal Abdel Nasser, que había llegado al poder en Egipto tras un golpe de Estado en 1952, nacionalizó el Canal de Suez. Fue un acto de desafío nacionalista que lo convirtió en un héroe para millones de árabes que anhelaban liberarse de las garras del colonialismo. En respuesta, Gran Bretaña, Francia e Israel conspiraron en secreto para invadir Egipto. El plan, acordado en el Protocolo de Sèvres, era que Israel atacara el Sinaí, dando a británicos y franceses el pretexto para intervenir y separar a los combatientes, retomando el control del canal. Militarmente, la campaña fue un éxito rotundo para Israel.
Sus fuerzas blindadas, lideradas por el general Moshe Dayan, conquistaron toda la península del Sinaí en solo 100 horas. Pero políticamente fue un desastre humillante, especialmente para los europeos. Un furioso presidente estadounidense, Dwight D. Eisenhower, y un amenazante premier soviético, Nikita Khrushchev, forzaron a los invasores a una retirada ignominiosa. Suez marcó el final de la era de Gran Bretaña y Francia como potencias mundiales y el ascenso de Estados Unidos y la Unión Soviética como los verdaderos árbitros de la región. A cambio de la retirada del Sinaí, Israel obtuvo dos garantías cruciales, respaldadas por Estados Unidos. Primero, el despliegue de una fuerza de emergencia de la ONU, la UNEF, a lo largo de la frontera en el Sinaí y en el estratégico puesto de Sharm el-Sheikh. Y segundo, una garantía explícita de las potencias marítimas, incluyendo a Estados Unidos, de que se aseguraría la libertad de navegación por el estrecho de Tirán. La violación de estas dos garantías en 1967 sería la mecha que encendería la guerra. Los años 60 vieron el apogeo del nacionalismo árabe secular, encarnado en Nasser. Con su carisma, su retórica antiimperialista y su proyecto de un socialismo árabe, soñaba con una nación árabe unida y veía a Israel como una daga sionista en el corazón del mundo árabe. La Guerra Fría añadió una capa de combustible de alto octanaje a esta mezcla ya volátil. La Unión Soviética, buscando expandir su influencia, se convirtió en el principal patrón de los estados árabes progresistas. Inundó a Egipto y Siria con miles de millones de dólares en armamento moderno. Cazas MiG-21, bombarderos Tupolev, tanques T-55, misiles tierra-aire SA-2, y envió a miles de asesores militares. Esta infusión masiva de armas no solo aumentó la capacidad militar de los estados árabes, sino que también aumentó su confianza y su beligerancia. Estados Unidos, por su parte, se convirtió en el principal aliado de Israel, aunque de manera más cautelosa. La administración Kennedy fue la primera en vender a Israel armas defensivas significativas, como los misiles antiaéreos Hawk. La región se convirtió así en un tablero de ajedrez donde las superpotencias jugaban una partida peligrosa, armando a sus respectivos clientes y aumentando el riesgo de que un conflicto regional se convirtiera en una confrontación global. La chispa inmediata que encendió la crisis en 1967 provino de la frontera más volátil de Israel, la que mantenía con el radical régimen baasista de Siria. El gobierno de Damasco, el más extremista de la región, patrocinaba activamente a las guerrillas palestinas, como Fatah de Yasser Arafat, para que llevaran a cabo ataques. Fedayín, en territorio israelí, saboteando acueductos, colocando minas en caminos rurales y matando civiles. La artillería siria, atrincherada en la formidable fortaleza natural de los Altos del Golán, bombardeaba regularmente las granjas y los kibbutz israelíes en el valle de abajo, haciendo la vida insoportable para los colonos. El ciclo de incursiones guerrilleras y represalias israelíes se intensificó. El 7 de abril de 1967, la situación explotó. Tras un ataque sirio a un tractor israelí, se desató una batalla aérea sobre los Altos del Golán. En una demostración de superioridad devastadora, la Fuerza Aérea Israelí derribó 6 cazas MiG-21 sirios, y los pilotos israelíes incluso hicieron un vuelo de la victoria sobre la capital siria. La humillación para Siria fue inmensa, y su aliado, Egipto, fue ridiculizado en el mundo árabe por no acudir en su ayuda. Aquí,
es donde la desinformación soviética jugó un papel fatal. El 13 de mayo, Moscú, deseoso de proteger a su cliente sirio y quizás para desviar la atención estadounidense de Vietnam, transmitió a El Cairo un informe de inteligencia deliberadamente falso y provocador. Afirmaba que Israel estaba concentrando entre 10 y 12 brigadas en su frontera norte para lanzar una invasión a gran escala contra Siria. Era una mentira. El primer ministro Eshkol invitó al embajador soviético a visitar la frontera para verlo por sí mismo, pero este se negó. La mentira ya estaba en marcha. Nasser, cuya posición como líder del mundo árabe había sido cuestionada, se sintió obligado a actuar. No podía permitirse parecer débil. El 14 de mayo, en una muestra de fuerza masiva, Nasser comenzó a mover sus divisiones blindadas y de infantería, unos 100.000 hombres y 1.000 tanques, hacia el Sinaí, desfilando por las calles de El Cairo ante multitudes enfervorecidas. El 18 de mayo dio el siguiente paso fatal. Exigió la retirada inmediata de la Fuerza de Paz de la ONU, la UNEF. El secretario general de la ONU, U Thant, en una decisión que ha sido criticada desde entonces como precipitada y desastrosa, accedió a la demanda egipcia sin siquiera someterla a una votación del Consejo de Seguridad. Las boinas azules, que habían sido el amortiguador de la paz durante una década, se retiraron. Las fuerzas egipcias ocuparon sus posiciones, incluyendo el estratégico puesto de Sharm el-Sheikh. El 22 de mayo, Nasser anunció el movimiento que haría la guerra inevitable. En un discurso a pilotos en la base aérea de Bir Gifgafa, declaró: «El estrecho de Tirán es agua territorial egipcia. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que la bandera israelí pase por él». El bloqueo estaba en vigor. Para Israel, esto era un estrangulamiento económico y un casus belli inequívoco. En Israel, el período de 3 semanas previo a la guerra, conocido como Hamtana, la espera, fue una época de ansiedad existencial y crisis nacional. El país movilizó a sus 250.000 reservistas, el grueso de su ejército, lo que paralizó la economía. En las ciudades se pintaron de negro los faros de los coches, se prepararon refugios antiaéreos y se cavaron miles de tumbas en los parques públicos. El primer ministro Levi Eshkol parecía vacilante y abrumado. En un discurso radiofónico a la nación el 28 de mayo, tartamudeó y pareció inseguro, lo que sembró el pánico. La presión pública y política para un liderazgo más fuerte se hizo insostenible. El 1 de junio se formó un gobierno de unidad nacional y, crucialmente, el legendario general tuerto de la guerra de 1956, Moshe Dayan, fue nombrado ministro de Defensa. Su nombramiento tuvo un efecto eléctrico en la moral del país y fue una señal clara de que la opción militar estaba sobre la mesa. Mientras tanto, Israel agotaba todas las vías diplomáticas. El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, se embarcó en una gira desesperada por París, Londres y Washington. En París, el presidente Charles de Gaulle le advirtió fríamente: «No disparen primero». En Londres, el primer ministro Harold Wilson ofreció simpatía pero poca ayuda práctica. En Washington, el presidente Lyndon B. Johnson, empantanado en Vietnam, le dijo a Eban: «Israel no estará solo a menos que decida ir solo», y propuso una flotilla naval internacional, la Regata del Mar Rojo, para forzar la apertura del estrecho. Pero la idea nunca se concretó. El mensaje era claro: Israel estaba solo. En el gabinete israelí, el debate era agónico. ¿Atacar primero y arriesgarse a la condena internacional o esperar a ser atacados y arriesgarse a una invasión masiva? El jefe del Estado Mayor, Yitzhak Rabin, sufrió un colapso nervioso por el agotamiento. Finalmente,
prevaleció la opinión de los halcones militares. La lógica era brutalmente simple. Israel no podía permitirse una guerra larga de desgaste ni absorber el primer golpe. Su única oportunidad era un ataque preventivo, rápido y devastador. El plan, cuyo nombre en código era Operación Foco, fue aprobado. El 4 de junio, el gabinete israelí votó en secreto a favor de la guerra. La suerte estaba echada. Lunes, 5 de junio de 1967, 7:45 de la mañana, hora israelí. Mientras el sol de la mañana comienza a calentar el desierto, el destino de Oriente Medio está a punto de ser sellado en los cielos. Comienza la Operación Foco, una de las operaciones aéreas más audaces, devastadoras y exitosas de la historia militar. El plan, perfeccionado durante años por el comandante de la Fuerza Aérea Israelí, el general Mordechai Moti Hod, es una obra maestra de planificación meticulosa, inteligencia precisa y pura audacia. Casi la totalidad de la Fuerza Aérea Israelí, unos 197 aviones de combate, despegan en un silencio de radio total. Solo 12 cazas interceptores quedan atrás para defender el espacio aéreo israelí, una apuesta increíblemente arriesgada. Para evitar ser detectados por la potente y recién instalada red de radares egipcia y jordana, los pilotos israelíes vuelan a una altitud extremadamente baja, a veces a solo 15 metros sobre las olas del Mediterráneo, antes de girar bruscamente hacia el sur, sobre Egipto desde el mar, una dirección desde la que los egipcios no esperaban un ataque. El momento del ataque fue elegido con una precisión diabólica. La niebla matutina sobre el delta del Nilo se había disipado, dando a los pilotos una visibilidad perfecta. La patrulla del amanecer de la Fuerza Aérea Egipcia ya había aterrizado, y sus pilotos, creyendo que el peligro de un ataque matutino había pasado, estaban desayunando. En una coincidencia increíble, sus comandantes superiores, incluyendo al mariscal de campo Abdel Hakim Amer, estaban atrapados en el tráfico de El Cairo, de camino a una base aérea en el Sinaí para una inspección. En una primera oleada que duró exactamente 101 minutos, los jets israelíes, volando en formaciones de 4, atacaron 11 bases aéreas egipcias. Utilizaron un arma desarrollada en secreto, bombas antipista de fabricación francesa, diseñadas no solo para crear un cráter, sino para explotar bajo la superficie, levantando los bordes y haciendo la reparación de las pistas de aterrizaje mucho más lenta y difícil. Una vez que las pistas estaban inutilizadas, atrapando a los aviones egipcios en tierra como patos sentados, los jets israelíes pasaban una y otra vez, destruyendo sistemáticamente con fuego de cañón los indefensos cazas MiG-21, los bombarderos pesados Tupolev Tu-16, capaces de alcanzar Tel Aviv, y los bombarderos medianos Ilyushin Il-28, alineados en sus hangares. La disciplina de los pilotos israelíes era absoluta. Cada uno tenía asignado su objetivo específico, y si un objetivo ya estaba destruido, pasaban al siguiente en la lista. No hubo combates aéreos. Fue una ejecución. Para cuando la primera oleada regresó a Israel, se encontraron con un sistema de reabastecimiento y rearme increíblemente eficiente, ensayado hasta la extenuación. Cada avión estaba de vuelta en el aire, con combustible y bombas nuevas, en un tiempo récord de 7 minutos y 30 segundos. En las oleadas siguientes, la Fuerza Aérea Israelí repitió el proceso. Al mediodía, Nasser, completamente desconectado de la realidad del campo de batalla y engañado por sus propios comandantes que informaban de victorias ficticias,
anunció por radio que el ejército egipcio avanzaba victorioso y que habían derribado docenas de aviones israelíes. Basándose en estas mentiras, instó a sus aliados, Jordania y Siria, a unirse a la lucha. Cuando los aviones jordanos y sirios atacaron Israel, se encontraron con una fuerza aérea israelí que ya se había ocupado de Egipto y ahora se volvía contra ellos con una eficiencia letal. Al final del primer día, Israel había destruido más de 400 aviones árabes, 302 de ellos egipcios, perdiendo solo 19 de los suyos, la mayoría por fuego antiaéreo. Había logrado una superioridad aérea total y absoluta sobre todo el campo de batalla. La Operación Foco fue el golpe decisivo que ganó la guerra en sus primeras 3 horas. Con los cielos despejados de cualquier amenaza, las divisiones blindadas israelíes se lanzaron al desierto del Sinaí. 3 divisiones, unos 70.000 hombres y 700 tanques, bajo el mando de los generales Israel Tal, Ariel Sharon y Abraham Yoffe, se enfrentaron a 7 divisiones egipcias, con casi 100.000 hombres y 1.000 tanques. Sobre el papel, los egipcios tenían una clara ventaja numérica, pero la estrategia israelí se basó en la doctrina de la Blitzkrieg: velocidad, sorpresa y maniobras de flanqueo para desequilibrar y destruir al enemigo. La división del general Tal, en el sector norte, tenía la tarea de abrirse paso a través de la fuertemente defendida Franja de Gaza y luego avanzar por la costa hacia el Arish. La lucha en Gaza fue feroz, pero el principal obstáculo era el complejo de Rafah, donde los israelíes se enfrentaron a una brutal batalla de tanques contra las fuerzas egipcias. Mientras tanto, en el centro, la división del general Ariel Sharon, un comandante legendario por su agresividad, su brillantez táctica y su desprecio por las órdenes, llevó a cabo la operación más compleja y brillante de la campaña terrestre. Su objetivo era el formidable complejo defensivo de Abu Agheila, un nudo de trincheras, campos de minas y posiciones de artillería que había detenido el avance israelí en la guerra de 1956. Sharon, en lugar de un ataque frontal, planeó un audaz y sofisticado ataque nocturno, usando infantería para limpiar las trincheras, paracaidistas transportados en helicóptero para aterrizar detrás de las líneas egipcias y silenciar su artillería, y sus tanques atacando desde múltiples direcciones a la vez. Sharon desorientó y destruyó por completo a los defensores egipcios en una sola noche. Fue una obra maestra táctica que se estudia en las academias militares de todo el mundo hasta el día de hoy. Con la ruptura de Abu Agheila, el frente egipcio en el Sinaí se derrumbó. La división del general Yoffe, que se había adentrado en las dunas del desierto para cortar las rutas de retirada egipcias, ahora cerraba la trampa. Fue entonces cuando el mariscal de campo egipcio, Abdel Hakim Amr, en pánico, sin una imagen clara de la situación y habiendo perdido la comunicación con sus unidades, ordenó una retirada general de todas las fuerzas del Sinaí hacia el oeste del Canal de Suez. La orden fue un desastre catastrófico. La retirada, desorganizada, sin un plan coherente y sin cobertura aérea, se convirtió en una desbandada caótica. Atrapados en los estrechos y rocosos pasos de Mitla y Kidi, los convoyes de tanques, camiones y soldados egipcios fueron diezmados sin piedad por la fuerza aérea israelí. Los pilotos israelíes, operando con total impunidad, describieron la escena como una caza de pavos. Los pasos se convirtieron en un vasto y humeante cementerio de miles de vehículos militares calcinados y los cuerpos de miles de soldados egipcios. En solo 4 días de combates,
Las fuerzas de defensa de Israel habían conquistado toda la península del Sinaí y sus tanques estaban aparcados en la orilla este del Canal de Suez, mirando a África. Fue una victoria relámpago que superó incluso las expectativas más optimistas de Israel. Inicialmente, Israel no tenía intención de abrir un segundo frente. El primer ministro Eshkol envió un mensaje claro al rey Hussein de Jordania a través del general de la ONU Od Bull. No iniciaremos ninguna acción contra Jordania. Sin embargo, si Jordania abre hostilidades, responderemos con toda nuestra fuerza. Pero el rey Hussein se encontraba en una posición imposible. Hacía solo una semana, el 30 de mayo, había volado a El Cairo y firmado un pacto de defensa con Nasser, poniendo a su ejército bajo mando egipcio. Estaba atrapado entre su alianza con Egipto, la presión de Nasser, la abrumadora mayoría palestina de su población que clamaba por la guerra, y los falsos informes de victorias egipcias que llegaban de El Cairo. Tomó la decisión fatal de entrar en el conflicto. El 5 de junio por la mañana, la Legión Árabe de Jordania, una fuerza profesional y bien entrenada, la mejor del mundo árabe, comenzó a bombardear Jerusalén Oeste y los suburbios de Tel Aviv. Las fuerzas jordanas también ocuparon el edificio del cuartel general de la ONU en Jerusalén, un acto simbólico de desafío. Israel contraatacó. La batalla más dura, sangrienta y cargada de emoción de la guerra se libró por el control de Jerusalén. La ciudad estaba dividida desde 1948, con Israel controlando la parte occidental y Jordania la oriental, incluyendo la ciudad vieja amurallada con sus lugares sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam. El objetivo principal de Israel era rodear la ciudad para evitar una lucha urbana destructiva. Sin embargo, la batalla más feroz se libró en el norte de la ciudad por el control de una colina fortificada por los jordanos, conocida como la Colina de la Munición, Ammunition Hill. Los paracaidistas israelíes de la Brigada 55, que habían sido entrenados para un asalto en el Sinaí y fueron desviados a Jerusalén en el último minuto, tuvieron que luchar durante horas en un combate cuerpo a cuerpo brutal, en una laberíntica y claustrofóbica red de trincheras. La lucha fue salvaje, a menudo decidida con bayonetas y granadas de mano, pero después de una feroz batalla casa por casa, el 7 de junio, los paracaidistas israelíes lograron romper las defensas y tomaron la ciudad vieja. El momento culminante, cargado de 2000 años de historia y anhelo judío, llegó cuando alcanzaron el Muro de las Lamentaciones, el último vestigio del Segundo Templo y el lugar más sagrado del judaísmo. La imagen de los jóvenes y endurecidos paracaidistas, con sus cascos y rifles, llorando de emoción y rezando junto al antiguo muro, se convirtió en el símbolo indeleble de la guerra para Israel. El grito de radio del comandante de la brigada, Mordejai Mota Gur, Har Habayit Beyadeinu, Har Habayit Beyadeinu. El monte del templo está en nuestras manos. Se transmitió en directo por la radio nacional, desatando una euforia sin precedentes en todo el país. Simultáneamente, otras unidades israelíes conquistaron el resto de Cisjordania, tomando ciudades bíblicas como Nablus, Hebrón y Belén. En solo 3 días, el mapa de la región había cambiado drásticamente, y Jordania había perdido la mitad de su reino. El último frente, y quizás el más difícil tácticamente, fueron los Altos del Golán. Desde esta formidable meseta basáltica, que se eleva más de 500 metros sobre el mar de Galilea, la artillería siria había estado aterrorizando a las granjas y aldeas israelíes en el Valle de Abajo durante casi 2 décadas. Los Altos del Golán eran una fortaleza natural,
una línea Maginot Siria, con 3 líneas de búnkeres de hormigón, campos de minas masivos y posiciones de artillería fuertemente defendidas. Durante los primeros 4 días de la guerra, Moshe Dayan se había resistido a lanzar una ofensiva terrestre. Temía las altas bajas que un asalto frontal implicaría y las posibles complicaciones con la Unión Soviética, el poderoso patrón de Siria. Sin embargo, el 9 de junio, con Egipto y Jordania ya derrotados y aceptando el alto el fuego de la ONU, y bajo una intensa presión de los colonos del norte y de sus propios generales, que veían una oportunidad única para silenciar los cañones sirios para siempre. Dayan finalmente dio luz verde. La brigada Golani, la unidad de élite de la infantería israelí, junto con otras unidades de infantería y blindados, lanzaron un asalto desesperado cuesta arriba contra las posiciones sirias. La lucha fue brutal. Los ingenieros de combate tuvieron que despejar caminos a través de los campos de minas bajo un fuego intenso. La infantería tuvo que escalar pendientes empinadas para asaltar los búnkeres uno por uno, usando lanzallamas y granadas. Pero para la tarde del 10 de junio, después de 30 horas de combate encarnizado, las fuerzas israelíes habían roto las defensas sirias. Las desmoralizadas tropas sirias, cuyos líderes en Damasco ya habían anunciado la caída de su capital, huyeron en desbandada. Israel había tomado el control de los altos del Golán. Siria aceptó un alto el fuego. A las 6:30 de la tarde del 10 de junio, sábado, la guerra de los 6 días había terminado. En solo 132 horas de combates, Israel había logrado una de las victorias militares más decisivas de la historia. Había derrotado a los ejércitos combinados de 3 naciones árabes, destruido sus fuerzas aéreas y cuadruplicado el territorio bajo su control, conquistando la península del Sinaí y la franja de Gaza de Egipto, Cisjordania y Jerusalén, este de Jordania y los altos del Golán de Siria. Las bajas israelíes fueron de menos de 1.000 muertos. Las bajas árabes se estiman en más de 20.000. Fue una victoria total, una que redefinió el equilibrio de poder en Oriente Medio. Pero las guerras no se ganan solo en el campo de batalla. En la siguiente y última parte, exploraremos las consecuencias sísmicas de esos 6 días, el impacto humano, el laberinto diplomático, y cómo la victoria militar más grande de Israel se convirtió en su desafío político más complejo. El 10 de junio de 1967, a las 6:30 de la tarde, el alto el fuego entró en vigor en todos los frentes. El estruendo de los cañones y el rugido de los motores de los tanques fueron reemplazados por un silencio casi irreal. En solo 132 horas, la guerra de los 6 días había terminado. Israel, la pequeña nación que había estado al borde del abismo, no solo había sobrevivido, sino que había infligido una de las derrotas militares más decisivas y aplastantes del siglo XX. Pero mientras el polvo se asentaba en los desiertos y las colinas de Oriente Medio, comenzaba a emerger una nueva realidad. Una realidad compleja, amarga y cargada de consecuencias que transformarían la región para siempre. La victoria militar más grande de Israel se convertiría en su desafío político más grande y duradero. El impacto inmediato de la guerra fue un terremoto geopolítico en Israel. El alivio y la alegría dieron paso a una euforia nacional casi mesiánica. El país no solo había evitado la aniquilación, sino que había reunificado su capital histórica, Jerusalén, y había obtenido una profundidad estratégica que antes era inimaginable. La península del Sinaí proporcionaba una vasta zona de amortiguación con Egipto.
Los altos del Golán, antes una amenaza constante, ahora eran un baluarte defensivo. Y el control de Cisjordania eliminó la vulnerable cintura de avispa de Israel, que en su punto más estrecho tenía solo 15 kilómetros de ancho. Pero esta nueva geografía vino con un precio demográfico y moral. De la noche a la mañana, Israel se convirtió en una potencia ocupante, gobernando sobre más de 1 millón de palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, además de los drusos en el Golán y los beduinos en el Sinaí. Esta ocupación, el control militar sobre otro pueblo, plantó las semillas de un conflicto intratable que definiría la identidad y la política de Israel durante las siguientes 5 décadas. Para el mundo árabe, el resultado fue una humillación de proporciones catastróficas. La derrota fue tan rápida y tan total que fue apodada la Naksa, el revés o el tropiezo, pero era mucho más que eso. Fue un trauma colectivo que destrozó la psique árabe. El sueño del panarabismo secular de Nasser, la idea de una nación árabe unida, moderna y fuerte, quedó hecho añicos en los desiertos del Sinaí. Nasser, el héroe que había desafiado a los imperios, ofreció su renuncia en un discurso televisado, asumiendo la responsabilidad de la debacle. Aunque manifestaciones masivas le pidieron que se quedara, su aura de invencibilidad se había evaporado para siempre. La derrota desacreditó no solo a los regímenes militares árabes, sino también a la ideología secular que representaban. En el vacío dejado por el nacionalismo árabe, comenzaron a crecer con fuerza nuevas y más radicales ideologías, las del islamismo político, que argumentaban que los árabes habían sido derrotados porque se habían alejado de Dios. La respuesta política del mundo árabe a la derrota fue rápida y unificada en su intransigencia. En agosto de 1967, los líderes árabes se reunieron en Jartum, la capital de Sudán. Su resolución se hizo famosa por sus 3 noes. No a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones con Israel. Esta postura, aunque comprensible desde el punto de vista de la humillación y la ira, cerró cualquier vía diplomática inmediata y solidificó el estado de guerra. El costo humano del conflicto fue devastador. Israel sufrió cerca de 1.000 muertos y unos 4.500 heridos. Para un país tan pequeño, estas cifras eran enormes, una pérdida sentida en casi todas las familias. Pero las bajas árabes fueron de un orden de magnitud completamente diferente. Se estima que Egipto perdió entre 10.000 y 15.000 hombres, muchos de ellos muertos de sed y agotamiento en la caótica retirada por el desierto del Sinaí. Jordania perdió alrededor de 6.000 soldados en la brutal lucha por Cisjordania y Jerusalén. Siria, unos 2.500. En total, se estima que murieron más de 20.000 árabes. Además, la guerra provocó una nueva ola de refugiados palestinos. Unos 300.000 palestinos de Cisjordania y Gaza huyeron o fueron expulsados de sus hogares, muchos de ellos por segunda vez, ya que eran refugiados de la guerra de 1948. Este nuevo éxodo agravó la crisis humanitaria y creó una diáspora palestina aún más desesperada y radicalizada. En el escenario mundial, la guerra provocó una intensa actividad diplomática, principalmente en las Naciones Unidas. El 22 de noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la Resolución 242, un documento que se convertiría en la piedra angular de todos los esfuerzos de paz posteriores en Oriente Medio. La resolución era una obra maestra de ambigüedad diplomática deliberada, diseñada para ser aceptable para todas las partes. Estableció el principio que se conocería como tierra por paz.
Exigía la retirada de las fuerzas armadas israelíes de territorios ocupados en el reciente conflicto y, a cambio, pedía el respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de cada estado de la región y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas. La ambigüedad crucial residía en una sola palabra que faltaba en la versión inglesa: el artículo los. Significaba la retirada de los territorios ocupados, es decir, todos ellos, como insistían los árabes y los soviéticos, o significaba la retirada de territorios ocupados, implicando que Israel podría retener algunas áreas por razones de seguridad, como argumentaban Israel y Estados Unidos. Esta ambigüedad ha sido el centro del debate diplomático durante más de 50 años. Sin embargo, el principio fundamental de tierra por paz se mantuvo. Mientras tanto, las superpotencias ajustaban sus posiciones. La Unión Soviética, humillada por la derrota de sus clientes y la destrucción de su equipamiento, rompió relaciones diplomáticas con Israel y se embarcó en un rearme masivo y urgente de Egipto y Siria. Esto condujo directamente a la Guerra de Desgaste, 1967-1970, a lo largo del Canal de Suez. Un conflicto estático pero sangriento de duelos de artillería y ataques aéreos en el que la Unión Soviética se involucró directamente, enviando pilotos a volar en misiones de combate por Egipto. Estados Unidos, por su parte, viendo a Israel como un activo estratégico cada vez más valioso en una región pro-soviética, solidificó su alianza. La guerra marcó el comienzo de una relación especial y un compromiso estadounidense masivo con la seguridad de Israel que perdura hasta el día de hoy. Quizás el legado más duradero y complejo de la Guerra de los 6 días fue la ocupación militar de Cisjordania y Gaza. La victoria, especialmente la captura de la tierra bíblica de Judea y Samaria, Cisjordania, y la reunificación de Jerusalén, desató en Israel no solo una euforia nacionalista, sino también un profundo fervor mesiánico y religioso. Surgió un poderoso movimiento de colonos, que creía que era un deber divino y un derecho histórico asentar estas tierras. A pesar de la controversia internacional y de ser considerados ilegales según el derecho internacional, los sucesivos gobiernos israelíes permitieron y a menudo alentaron la construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Estos asentamientos, que comenzaron como pequeños puestos de avanzada y hoy son ciudades enteras, se han convertido en uno de los obstáculos más espinosos y aparentemente insuperables para la creación de un Estado palestino viable y la resolución del conflicto. Para los palestinos, la guerra fue un punto de inflexión. La aplastante derrota de los ejércitos árabes les enseñó una lección amarga. No podían depender de los estados árabes para liberar su patria. Tenían que tomar el asunto en sus propias manos. Esto llevó al ascenso de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, bajo el liderazgo de un joven y carismático ingeniero llamado Yasser Arafat. La OLP se convirtió en el principal representante del nacionalismo palestino y adoptó la lucha armada y las tácticas de guerrilla como su principal estrategia. La década de 1970 vería una ola de terrorismo internacional palestino, incluyendo secuestros de aviones y la masacre de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Tácticas diseñadas para forzar al mundo a prestar atención a su causa. La humillación de 1967 también sembró las semillas de la siguiente gran guerra. En Egipto, el sucesor de Nasser, Anwar el-Sadat, y en Siria, Hafez al-Assad, llegaron a la conclusión de que, aunque no pudieran derrotar a Israel militarmente,
necesitaban lanzar una guerra para romper el estancamiento político y recuperar su honor perdido. El 6 de octubre de 1973, en el día más sagrado del calendario judío, el Yom Kippur, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa coordinado que cogió a Israel completamente desprevenido y que lo llevaría al borde del desastre. Pero esa es otra historia de acero. La Guerra de los 6 días es una paradoja. Fue una campaña militar de una brillantez casi perfecta. Un caso de estudio en estrategia, inteligencia y audacia que salvó a un país de una amenaza existencial percibida. Pero la victoria total, la conquista de tanto territorio en tan poco tiempo, creó un laberinto de problemas políticos, demográficos y morales que han demostrado ser mucho más difíciles de resolver que cualquier batalla. La guerra no trajo la paz. En cambio, dio lugar a más de medio siglo de ocupación, levantamientos, terrorismo, más guerras y un ciclo de violencia que parece no tener fin. Nos enseña una lección intemporal sobre la guerra, que la victoria en el campo de batalla no siempre se traduce en una victoria política y que a veces las soluciones militares crean problemas aún más grandes. La historia de esos 6 días de junio de 1967 no es solo una historia de tanques y aviones. Es la historia del nacimiento del Oriente Medio moderno, con todas sus complejidades, sus tragedias y sus esperanzas rotas. Gracias por acompañarnos en esta exploración en profundidad de la Guerra de los 6 días. Si esta historia te ha fascinado y quieres entender las raíces de los conflictos que dan forma a nuestro mundo, suscríbete al canal, deja tu comentario con tu opinión y no olvides activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia de acero. Hasta la próxima.